Buenas, hoy en Atlántico tenemos una entrevista un poco especial porque combinamos deporte y periodismo gracias a Emilio Navaza con su Vigo Capital Atlética. Evidentemente habla de los mejores atletas de la ciudad, si no me equivoco, ¿no? Sin duda, Bueno, sin duda, sin cuéntame, duda. ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, este proyecto en realidad parte de que yo tengo una página web, Vida Atlética de Galicia, he ido acumulando una serie de trabajos y en este momento, ya que tengo ciento y pico de textos, evidentemente la calidad, la importancia del atletismo de Vigo es fundamental. Es la historia viva del atletismo gallego, se fundamenta, tiene su raíz, su base, su punta de lanza, la vanguardia está en Vigo. Y entonces lo que hice fue recopilar, parece que son 16 capítulos referidos a cuestiones de Vigo. El libro, aquí a lo mejor en Vigo, fácilmente es asumible, pero si por este título te lo ve en otra ciudad de Galicia y dicen, pues eso se refiere a Vigo. Evidentemente se refiere a Vigo, pero Vigo con una trascendencia enorme, fundamental hacia Galicia. Porque aquí empezó la Federación Gallega de Atletismo, aquí empezó el cross, aquí las primeras pistas de ceniza se hacen aquí en Balaídos, en fin, hay una serie de factores. Y después, la otra parte del libro, la parte última, tiene están los 9 olímpicos de Vigo, que creo que no hay ciudad de nuestra autonomía que tenga tanto valor, o sea, tanto número de olímpicos como Vigo. Bueno, y hay que decir que viene un poco por encima, tiene una componente histórica de hace años y también de actualidad, ¿no? Que supongo que es algo que querías tú incluir también, ¿no? Bueno, preferentemente casi está en plan histórico, porque empecé, tiene un trabajo ahí sobre el atletismo, festivales atléticos que se hicieron en 1900, Real Vigo y el Fortuna en 1915, ¿no? Después hay un capítulo extenso del Gran Premio Ciudad de Vigo, que empezó a finales de los años 50, concretamente en 1958, y aún se celebra hoy, sí, tuvo muchos parones a lo largo de los años, pero empieza en esa época y en un principio tuvo mucha fuerza. Entonces después es lo que te decía, hay un texto del comienzo de la Federación Gallega, otro de las carreras de cross, de campo a través, que empiezan aquí en 1915, empiezan ya a trabajarlo, ¿entiendes? Y después, en ese aspecto es histórico, y lo más actual es el trabajo que tienes de la Big Bike, ¿no? De la Big Bike, que empezó en el año 2000, y entonces está ahí vigente, y por lo tanto y después ya viene el capítulo de los olímpicos, que empieza con Carlos Pérez, porque fue el primero que estuvo en los Juegos Olímpicos de 1960, en Roma. Y me decías que tú fuiste en su día atleta, ¿no? Y supongo que combinando atletismo y la profesión te emociona tanto y mantienes este interés, ¿no?, por el atletismo. Pues es así, tal cual lo dices. Yo me dediqué a la enseñanza en un primer término, pero lo cambié todo por el periodismo deportivo, que era lo que me entusiasmaba. Y como había practicado atletismo, yo cuando estuve trabajando, y trabajé en el Correo Gallego preferentemente, en el Correo Gallego, y después cuando tuve la emisora Radio Obradoiro, pues sí, estuve utilizando las dos, y todo lo que pude me iba volcando con cuestiones atléticas que se celebraban en Santiago, alguna vez que podía salir fuera, pero si no, habitualmente de Santiago. Y ya en el último tramo de mi trayectoria profesional, estando precisamente en Radio Obradoiro, tuve una sección que se llamaba El libro del atletismo, y fui haciendo entrevistas ya pensando en cuando me llegara la jubilación, yo tenía que hacer algo en ese sentido. Y efectivamente, tan pronto yo me jubilé con la jubilación parcial en 2011, empecé a moverme, a mirar periódicos, mirar revistas, y fui acumulando todos estos trabajos que
que ahora se ven aquí en una realidad en este libro. Es decir, a ti hoy en día esto es, por decirlo así, tu hobby, ¿no? Tu hobby... Totalmente. En el libro anterior, el que me hizo, el prologuista, amigo mío, que fuera atleta también, que es médico en Santiago, dice: Emilio, aprovechando que ahora tienen más tiempo, efectivamente, y eso te lo acabo de contar, que yo ya tenía en perspectiva la posibilidad de decir, bueno, tengo que ir plasmando en algunos textos, en algo, a ver cómo puedo hacer, por eso después hice la página web, el atletismo. Y una vez hecha tener la página web, pues he querido tener otro soporte importante y que se vea, porque cualquier día igual la página web acabo cerrando la página web y no sé qué pasará con esos trabajos, pero por lo menos en el libro queda un poco de historia, que es lo que pretendía. Y también, ya que lo comentas, habla un poco también lo de la web, y ahora pasar al libro, habla un poco de la reconversión que hay haciendo como profesional, ¿no? Porque a ti esto de webs y tal ya te cogió en la última etapa, supongo, ¿no? Claro. Yo ya, date cuenta que me voy del mundo periodístico en 2000, si no me equivoco, 2011. En 2011, bueno, trabajábamos ya con ordenadores y tal, todas estas historias. Digo todas estas historias en el sentido que no soy un forofo, me doy cuenta de lo que representa de positivo el mundo informático, pero no soy un experto al máximo ni muchísimo menos. No, me cogió, pero bueno, ya sabes, hay que ir a aclimatarse con... Yo pertenezco a la época en los periódicos donde estaba... máquinas de escribir, las cajas de tal, las linotipias famosas. Entonces sí, la reconversión me cogió, y esos cambios hay que asimilarlos, como supongo que te ocurre a ti aquí y a todo el mundo. Y te lo decía también porque evidentemente el atletismo fue muy consciente de esto, porque las primeras competiciones aquí con trajes manuales, para encontrar resultados, supongo que en un archivo no sé dónde, y hoy en día, por desgracia, es todo mucho más preciso, mucho más rápido, ¿no? Sí, hombre, yo para hacer todos estos trabajos hay una cosa. Si miras la prensa a lo mejor generalista, te encuentras con muchísimas lagunas, porque la preocupación del periodismo por el atletismo, pues a lo mejor puede ser relativo. Si en un medio de comunicación tienes a alguien que específicamente se entusiasma y tiene pasión a lo mejor por un tema en concreto, a lo mejor lo impulsa. El mundo del atletismo, yo puedo decirte a lo mejor que he seguido mucho, por ejemplo, a Posada, en el Faro. Él no era un profesional del periodismo, aunque después trabajó mucho y así le pasa en muchos medios, que si no hay alguien que tire para adelante con el deporte en concreto, no va arriba. Entonces, aquí, para poder hacer estos trabajos, tuve que documentarme a base de revistas, en concreto, por ejemplo, Atletismo Español, la revista Atletismo Español, que acabó publicando CDs, y entonces ahí veías no específicamente de Galicia, pero sí de atletas gallegos que iban a grandes competiciones, y entonces pues ahí aparecen marcas de grandes atletas de nuestros, Carlos Pérez, Salgado, Alejandro Gómez, Carlos Adán, Estela Estevez, de todas ellas. Ahora Esther Navarrete, nuestra última olímpica viguesa, ahí en París. Entonces, por ahí puedes documentarte, que tal como yo digo, si no llega a tener la propia Federación Española los CDs, a lo mejor yo no me hubiese embarcado, porque no tienes sitio donde poder recuperar datos. Y también te preguntaba, porque evidentemente aquí en las primeras competiciones, cuando ves el material antiguo y tal, y hoy en día no sé si sigue yendo por ahí alguna competición, dices, o sea, ¿cómo cambió esto? Sí, claro, ¿no? Los cambios. Este es de 1915, y ahí habla el famoso Manuel de Castro Handicap de estos festivales del Real Vigo y después del Fortuna. Habla de que
en 1913 había habido unas competiciones y no se había hecho nada hasta este 1915, evidentemente. En esa época ya me imagino cómo era, claro, cómo podía ser la cuestión, ¿me entiendes? Me acuerdo yo, vamos, de esto, que estas fotografías son reales, de 1915, ahí en Colla, en el antiguo campo de Colla, pues se lanzó por vez primera el disco, y aquí había pues lo del cable alemán, la gente que trabajaba y en el cable inglés, y estos debieron ser los que promovieron un poco el atletismo, estas competiciones así que venían un poco de fuera, del extranjero, y después ya en 1800, por ejemplo, 96 hay Juegos Olímpicos, y aquí se empiezan a comentar esas competiciones primeras, poniéndoles a todos el soniquete de Juegos Olímpicos. En Colla tal se van a celebrar estos Juegos Olímpicos, como había en otras ciudades de España, y de hecho, aunque no son aquí de Vigo, pero hay los que se llaman los Juegos Olímpicos que se celebraron en Coruña en 1916, me parece que son 16, 17 y 18, que son los considerados como primeros campeonatos gallegos. Sí. Pues eso, los Juegos Olímpicos de Galicia, ¿no? Que se llamaban Juegos Olímpicos allí en el campo de Marineda. Claro, los cambios son claro, entonces yo ya no viví, lógicamente, eso, pero yo practiqué atletismo en los años 60, donde eran cronometraje manual, las pistas de ceniza, después se pasó al material sintético, que es el actual, y claro, el cambio, y ya el cronometraje es de otra manera, más preciso, pero entonces era lo que había en épocas en los años 60, que es un atletismo fantástico, ¿eh? Sí. Que los años 60 Galicia, y yo lo pongo así en términos generales, siempre lo digo, no me canso de repetir, y ya que me das la oportunidad de estar hoy aquí en el Atlántico, contigo lo comento, Galicia tuvo un atletismo esplendoroso, fantástico. Muchos atletas de nuestra tierra, de esta tierra, estuvieron en la selección española, y la selección española se conformaba con muchos de los atletas de Galicia. No hubo quizás un atletismo más floreciente así de conjunto, me da sensación casi como en aquella época, ¿no? Aunque después, oye, se ha mejorado muchísimo, y ha habido, aquí por ejemplo aparece una atleta, Estela Estevez, sí. Estela Estevez que compite, que llega a ser olímpica en Barcelona, y compite en una época en donde está también con otra, con una rival poderosa y que dominan el firmamento atlético español, que es Julia Vaquero. Sí, Julia Vaquero y Estela Estevez, pues dominaron en los 80-90, como quisieron, el mundo femenino del fondo. Bueno, hay muchas historias que... Bueno, y ya que tienes un capítulo de Big Bay, también me gustaría preguntarte por cómo viste tú este auge del atletismo popular que hay ahora, que hay mucha gente haciendo atletismo popular, corriendo y tal, pero a lo mejor no tan interesado, no hay tanto interés o tanta afición a lo que es atletismo de alto nivel o de pista. Bueno, el pedestrismo popular viene ya de los años 70 del pasado siglo. Perdona que haga hincapié en la carrera pedestre popular de Santiago, en que se hace en 1978, y yo creo que aquella carrera, en aquella época, lo que hoy es running, que todo el mundo hace el running, en aquella época para nosotros no existía, le llamábamos footing, hacer el footing. O sea, mira, había mucha gente, cuando empezábamos allí con la carrera, por ejemplo en Santiago, se movía mucha gente y decía, mira, haciendo footing y tal. Aquello, solo te hago este paréntesis, como aquella carrera nace en un medio de comunicación, tuvo una repercusión grande, porque se publicitó, se publicaba continuamente durante un mes, todos los días, cuestiones, entrevistas, lo que fuera, promocionándola. Entonces aquella carrera repercutió mucho, y poco a poco el pedestrismo popular fue creciendo, que hoy, tú lo sabes como yo, o mejor que yo, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier aldea se monta hoy una carrera. Sí. Incluso hoy, después de tantísimos años, tú ves que, no voy a referirme a ninguna en concreto, porque tampoco lo tengo ahora a lo mejor en la memoria, pero aún hoy empieza en tal ciudad o en tal pueblo, primera edición de una
porque es un furor, es un furor lo que hay. Hay mucha gente, ya ves, controlándose, mirándose, se mejoró muchísimo. Podríamos englobarlos dentro de lo que es un poco el deporte como beneficioso para la salud, ¿no? Sí. El hacer deporte, pero hay quien a lo mejor se obsesiona en exceso, ¿no? Pues tengo que mejorar. Hoy hay muchísima gente haciendo eso y hasta, bueno, profesionalmente ya ves que hay incluso empresas que se mueven organizando carreras y todas, la que más y el que menos está cobrando, tienen que y entonces la Big Bike es una explosión de júbilo impresionante. Yo creo que tienen una organización fantástica y Eduardo Vieira movió Roma con Santiago e hizo lo indecible, llevar este medio maratón por ahí, por la costa, como quería él y quiere la gente. Eso es fantástico y bueno, después llegar a Bayona y eso requiere mucho mérito, porque después allí, bueno, tienen más estrechez que a lo mejor en la zona de Vigo. Tenían me acuerdo que una limitación de participantes, pero ellos después hicieron maratón, hoy llegaron a tener incluso 3 carreras, otra hora de 10 kilómetros, o sea que se mueven mucho. Lo que puedo decir de la Big Bike es eso, que sabe hacer cosas nuevas, no se queda estancado. Y entonces es un dato muy a favor de la Big Bike, que tiene mucha aceptación. Sí, yo te decía que a lo mejor no hay esa afición, ¿no?, a ver atletismo, a que la gente se interese tanto como antes. Hay mucha gente corriendo, pero no falta ese punto de afición a lo mejor, ¿no? Hombre, lo ideal sería, dices, a la gente que está corriendo en las carreras populares, que evidentemente cuando hay una competición de pista al aire libre, pues en Balaídos o en donde tú quieras, y que después se llene, o si no se llena, que tenga, pues a lo mejor eso no se da. Yo siempre también comento un detalle en Santiago había mucha aceptación, y cuando el Club Deportivo Universitario estaba en la máxima categoría y apareció por allí el famoso Larios, que tenía integrado en su equipo a lo divino y lo humano, a los mejores de los mejores, llegó por allí, o no se enteró la gente, que es posible, pero allí no había. Entonces tú dices, si esa gente, que es por donde vas tú con tu pregunta, si esa gente que participa en competiciones se integrara para ver cómo se lanza la jabalina, cómo se salta la longitud, cómo se hacen las marcas. Lo auténticamente importante del atletismo, y los que somos a lo mejor más antiguos, decimos, lo verdaderamente tal está en la pista. Lo que vale la pena es o sea, vale la pena, también esto es lo otro, cuidado, pero donde está el mérito y hacer las marcas, mejorar marcas, todo esto se da en la pista, y lo verdaderamente bonito es eso, fulanito o tal mujer, consiguieron estos récords, estas historias. Eso es lo bueno, eso se da en el atletismo en pista. Lo que pasa es que el atletismo del pedestrismo popular, como hay, es cómodo, más fácil, y pues ahora vamos a correr, y hay grupos y se forma gente y vamos, y entonces hay una eclosión enorme, y es por lo que te decía antes, también hay muchísima gente, porque hay muchas competiciones. Claro, muchas competiciones, pero ya ves, cuando es Juegos Olímpicos sobre asfalto, tienes el maratón y las carreras de marcha, porque después lo demás, y los grandes campeones, el Usain Bolt y compañía, esos los tienes, los que se buscan y quedan para la posteridad en el atletismo sobre la pista. Bueno, Emilio, y supongo que tú con esto seguirás hasta que no puedas, ¿no? Bueno, esto es una satisfacción enorme, pues es una manera de divertirme, es una manera de que yo pueda ir haciendo estos trabajos a mi ritmo, sin que nadie me diga, rápido que hay que cerrar el periódico. Sí, sabemos. ¿Me entiendes? O sabes la cosa, por eso te lo digo así, te lo reitero, así te lo subrayo. Entonces yo, que soy bastante metódico, pero lo hago a mi ritmo. Cuando a mí me apetece otra cosa que no sea buscar datos o escribir sobre esto, pues hago otra cosa.
¿Hasta dónde puedo llegar? Pues no lo sé, que conste que ando mirando, buscando por los periódicos y ando, que es como puedo yo localizar datos y la historia del atletismo de Galicia, que es la que, y de Vigo, que es la que consta aquí en este Vigo. A ver, lo que sea, como dice el otro, sonará. De momento me quedo con esta historia de Vigo Capital Atlética, a ver si tiene aceptación, la gente se anima y lo tiene en su poder para enterarse de lo que es la historia. Antes de que nos olvidamos, ¿dónde puede comprar quien quiera? ¿Dónde puede comprar lo tienes en una serie de librerías a nivel de Vigo, sí, no tienes problema ninguno. Yo no quisiera decir una por otra porque me acuerdo a lo mejor de una y dejo las otras. Bueno, que está en las librerías de Vigo. Está en las librerías y si igual en un tiempo se hace una presentación y bueno, se le va dando cauce, publicidad y que la gente se entere, la gente que le pueda interesar estas historias, porque lo que decíamos antes, la gente corre, si todos los que corren ponen unas zapatillas y la camiseta y el cronómetro y salen por ahí fueran aficionados también a lo mejor a la lectura, decías, oye, teníamos fantástico, pero lo más seguro que a lo mejor no se llega a tanto, ¿me entiendes? Y aparte que hay un montón de fotografías aquí, que alguno igual encuentra un familiar, ¿no? Pues no sé, si, hombre, esas son así muy concretos, pero hay gente de las actuales son de los olímpicos, de todos ellos, de Magariños, de Esther Navarrete, de Santiago Pérez, el de Santi Pérez, y después de marcha, ¿no? Y después tienes a Carlos Adán, hay fotos de Alejandro Gómez, de Carlos Pérez, de Salgado, de Rogelio Rivas, que yo no sé si, supongo yo que la gente se acordará a lo mejor de él, fue un famoso y destacado velocista de los años que fue a los Juegos en 1964 y entrenaba aquí con Alfonso Posada en la zona del Náutico de Vigo cuando tenían aquellos jardines. En un principio, entraba allí, hacía velocidad. Entrenaba allí, contado por él y se pone ahí, contado por él. Y dice, iban algunas personas más, pero bueno, yo sé que ya no se acordaba de quiénes, pero dice, allí entrenaba y después, los fines de semana, no sé si venían a Balaídos, tal, porque te hablo de aquella época que creo que hasta se consideraba Balaídos como un sitio lejano. Y yo pienso que no queda tan lejano. Lo que pasa es que las ciudades ya se comprime un poco y ya no tal. Y antes sí, en un principio, porque ahí te hablas de cuestiones de Balaídos. Se va a celebrar tal competición en Balaídos, allí en los parajes, en las praderas de Balaídos y todas estas cosas, cuando hubo el campeonato de España en 1930. Sí, claro. Aquí de campo a través, salían a lo mejor de Balaídos y después por allí ya no habría ni urbanizaciones, no había nada. En aquellos años no pues aquello se crecía y claro, Balaídos quedaría en los confines de la urbe y tal. Eso es lo que hay. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por venir a Atlántico. Gracias a ti, muchas gracias por el interés que has puesto y nada, te agradezco la difusión del libro y de ánimo con el atletismo siempre.